Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre la solución de controversias en los acuerdos comerciales preferenciales, específicamente los acuerdos bilaterales y subregionales. Nuestro grupo está conformado por Margot Darce, Kevin Arrieta, mi persona Valerie Brenes, Daniel Koshini, Jackson Mora, Eunice Paniagua y Michael Peña. Algunos aspectos generales que encontramos en los mecanismos de solución de controversias de los acuerdos bilaterales y subregionales es que estos mecanismos son herramientas del derecho internacional diseñadas para prevenir y resolver conflictos que surgen entre las partes de un acuerdo. Carecen de poder coercitivo absoluto, por lo que su efectividad va a depender en gran medida de la voluntad de las partes involucradas y se activan a iniciativa de una parte en relación con cualquier cuestión pertinente a un acuerdo. Sin embargo, ciertas materias como las medidas antidumping están excluidas de la cobertura del mecanismo, por lo que aunque los mecanismos están diseñados para abordar una amplia gama de disputas, tienen limitaciones específicas en cuanto a las áreas que pueden tratar. Entre las etapas del procedimiento encontramos la etapa de consultas, la intervención de la comisión administradora en algunos casos, sucesivamente la etapa adjudicatoria y finalmente el procedimiento ante el grupo arbitral. Más adelante mis compañeros les van a ampliar sobre el tema. En cuanto al cumplimiento del informe, tenemos que va a depender del tratado, donde puede ser definitivo y obligatorio o no, pero también encontramos los casos donde permiten acordar una acción para resolver la disputa. En cuanto al incumplimiento del informe y sus consecuencias, encontramos que se pueden suspender beneficios equivalentes. La mayoría de los acuerdos requieren ciertas consultas para acordar una compensación satisfactoria antes de suspender los beneficios. Pero también va a depender de cada TLC y por lo general se consideran temporal y aplicable hasta que se resuelva la controversia o se elimine la medida y el grupo arbitral puede pronunciarse sobre la conformidad de medidas tomadas después de la suspensión de beneficios con el tratado respectivo. En cuanto a los otros procedimientos de solución de controversias y disposiciones especiales, encontramos que los acuerdos bilaterales y regionales no suelen incluir un mecanismo de solución de controversias integrado como el ESD. En cambio, la mayoría de ellos cuentan con uno o varios mecanismos especiales de resolución de disputas. También tienen disposiciones específicas aplicables en ciertas áreas y encontramos que el NAFTA es el más destacado por ser el más detallado en este aspecto. A continuación, mi compañero Michael. Muchas gracias, compañero. Yo les voy a mencionar sobre los aspectos relevantes propios de los distintos acuerdos. Bueno, en Estados Unidos la solución de controversias manifiesta particularidades a diferencia de los tratados firmados en la Unión Europea o Japón. Sabemos que el NAFTA es el parámetro para los acuerdos en el TLC de Estados Unidos y Chile, y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que es el CAFTA-DR. Incorporan algunas diferencias y entre esos elementos o entre esos posibles particularidades se encuentran las siguientes: la posibilidad de reclamar anulación o menoscabo, la elección del foro, la lista de penalistas y el establecimiento del grupo arbitral. En este grupo, la lista penalistas, bueno, para procurar atender el problema derivado de la no conformación de esa lista durante muchos años en el contexto del NAFTA, cabe mencionar que las partes acuerdan integrar y conservar una lista de entre 20 y 70 personas, según el acuerdo, para que puedan servir como penalistas. Los dos acuerdos posteriores establecen que ella deberá integrarse dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor, aun cuando no se establece ninguna consecuencia en caso de incumplimiento. En este siguiente grupo tenemos la asignación de árbitros, la transparencia, el cumplimiento del informe, el incumplimiento del informe y consecuencias, y los procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas. Bueno, en este grupo, lo que es la asignación de árbitros, el NAFTA estableció un sistema cruzado de designación de penalistas que esperaba que garantizara su imparcialidad. Y bueno, también con la transparencia, consagrar un giro, ¿verdad?, de ambos temas al disponer que las audiencias sean públicas, así como que puedan participar en el proceso organizaciones no gubernamentales. Y por último, tenemos el acuerdo entre Japón y México.
Las únicas características más particulares del único acuerdo que ha tenido Japón en Latinoamérica han sido estas tres, que son las etapas del procedimiento, la designación de árbitros y otros procedimientos de solución de controversias y soluciones especiales. La de relevancia considero que es la designación de árbitros, donde establece que cada parte propone un árbitro y hasta tres candidatos para actuar como el tercer árbitro, quien presidirá el grupo arbitral. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, entonces en relación con este último se procederá a designar por sorteo entre los candidatos propuestos. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Yaxini. Con el fin de abordar los impactos derivados de la aplicación del NAFTA, nos vamos a centrar en estos 5 puntos sobre la experiencia de la aplicación de estos mecanismos. En primer lugar, tenemos el mecanismo de solución de controversias entre estados. De esto lo que podemos ver es que la escasa activación de este mecanismo es porque se considera que este sistema es menos efectivo en comparación con el ESD de la OMC, lo que lleva a las partes a preferir otros foros de resolución de controversias. Y aunque bien ha ayudado a resolver controversias de casos difíciles y de alta connotación política, ha sido bastante lento en hacerlo. Por ende, se proponen críticas y propuestas para mejorarlas. En segundo lugar, otros mecanismos, lo que quiere decir esto que es que en comparación con el mecanismo principal de solución de controversias, se ha utilizado más frecuente otros métodos que están previstos en el NAFTA. ¿Qué significa esto? Que las partes involucradas tienen más experiencia en aplicar y recurrir a otros procedimientos alternativos para resolver los conflictos. En tercer lugar, solución de controversias de una parte y un inversionista de otra parte. Este mecanismo se considera eficiente y efectivo para resolver conflictos relacionados con la inversión con tribunales constituidos, procedimientos sin obstrucciones y amplias oportunidades para que las partes presenten sus casos. Sin embargo, también ha sido muy discutido y criticado, especialmente por el uso activo del mismo. Entonces, ante esto se han propuesto reformas para abordar estos desafíos asociados con el mecanismo. En cuarto lugar, la revisión de resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios. Se considera que ese procedimiento ha funcionado muy bien de manera general. Incluso se le ha llegado a llamar la joya de la corona del NAFTA, dado su éxito en resolver disputas entre Canadá y Estados Unidos. Por otro lado, las disputas entre Estados Unidos y México han tenido resoluciones satisfactorias, pero con controversias que han sido muy prolongadas. Aún así, este procedimiento ha recibido muchas críticas, especialmente por las dificultades que tienen en la conformación de los paneles, lo que lleva a demoras significativas en los procedimientos. Ahora, como último punto, los procedimientos especiales de solución de controversias establecidos en los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral. De manera general, estos mecanismos han resultado en un intercambio de información, seminarios, elaboración de materiales, junto con un establecimiento de grupos de estudios, pero en ningún caso ha avanzado más allá de las consultas ministeriales. Y aún así, esto han recibido numerosas críticas debido a lo que algunos críticos consideran sus debilidades inherentes o intrínsecas. Yo les voy a hablar sobre las críticas y propuestas de reforma. Del punto 1 tenemos como críticas que los procedimientos para selección de árbitros son poco automáticos y la falta de transparencia del proceso. Y como propuestas tenemos utilizar una autoridad como el secretario general de CIADI para designar automáticamente a los panelistas y mejorar la publicidad de audiencias y proveer información completa sobre las controversias. Del punto 2, dentro de las críticas tenemos la falta de transparencia en publicidad de casos y decisiones y la falta de consistencia en jurisprudencia. Y como propuestas, hacer públicos los casos y decisiones y establecer un mecanismo de apelación para laudos. Y por último, el punto 3, una de las críticas son que la norma de examen es diferente para cada país y que los procedimientos tienen una larga duración. Y dentro de las propuestas está establecer una norma de examen común y designar automáticamente panelistas para agilizar el proceso.
Bueno, yo les voy a hablar rápidamente lo que es la comparación entre el sistema de solución de diferencias de la OMC y el mecanismo de los acuerdos bilaterales y subregionales. Para eso nos basamos en 5 puntos muy importantes, como lo es en este caso su naturaleza, principios generales, procedimientos, costo y cumplimiento. Cuando hablamos de naturaleza nos basamos en lo que es el punto de partida, que nos dice que básicamente el punto de partida del sistema de la OMC y el mecanismo de los acuerdos bilaterales y subregionales es el mismo. Lo que cambia es que los acuerdos bilaterales y subregionales en ocasiones han incluido aspectos más legalistas que la OMC todavía no presenta. En principios generales, el primer principio o los principios más importantes es primero que en la OMC es solamente un sistema de mecanismo de solución de diferencias y además de que es exclusivamente gubernamental, lo que quiere decir que solo los miembros lo pueden activar. Mientras que en los acuerdos bilaterales y subregionales es uno o varios mecanismos de solución de diferencias y también lo puede activar cualquier particular, o sea, puede ser particulares en este caso. Ahora, en el procedimiento, las diferencias o comparación que existe es que a la hora de seleccionar un grupo especial, la OMC trata de que sean no regionales, o, perdón, no nacionales. Mientras que en los acuerdos bilaterales y subregionales no se excluye que esos grupos de especiales o de arbitraje estén compuestos por personas nacionales a las partes involucradas. También que la Secretaría funciona en procedimiento de los grupos especiales y esto brinda claridad y también certidumbre, mientras que este apoyo no se ve en los acuerdos bilaterales y subregionales. Por último, el costo. En el tema del costo, las partes contendientes de la OMC que se encuentran involucradas no tienen que pagar por la administración del sistema. Lo único que tienen que pagar es la participación en el mecanismo. Mientras que en los acuerdos bilaterales, pues es lo contrario. Y por último, en el cumplimiento, eh, siempre existen como las mismas similitudes en tema de cumplimiento. Lo que pasa que la OMC sí exige más a lo que son las obligaciones de sus miembros. Tampoco no estoy diciendo que en los acuerdos bilaterales no se realice, sí se realiza, pero la OMC tiene el procedimiento un poco más claro, vis a vis, si no me equivoco, es lo que entendía el tema, que trata de que sus miembros realicen el cumplimiento respecto a sus obligaciones. Pero básicamente eso sería mi tema. Le cedo la palabra a mi compañera Eunice, que les va a hablar de la siguiente eh, situación que les mostramos hoy. Bueno, ahora hablando un poco sobre nuestra región, vamos a ver las lecciones de políticas relevantes para los países de América Latina y el Caribe. En la primera década del siglo XXI aparecieron muchos mecanismos para la solución de conflictos, ya que se celebraron y se siguen celebrando muchos acuerdos comerciales, tanto bilaterales como regionales. Y se fortalecieron también los que ya existían con la creación del ESD de la OMC. Con esto, pues se puede ver que los países han optado por la legalidad de estos mecanismos. Por su parte, América Latina y el Caribe, pues los ven convenientes como respaldo para las posibles diferencias que puedan surgir entre países de la región y países más desarrollados. Para América Latina, la OMC ofrece mejores opciones para llevar a cabo la solución de estas controversias, ya que existen ciertas diferencias en la estructura respecto a los mecanismos de los acuerdos. Algunas de estas diferencias se refieren a su naturaleza, a los principios generales, los procedimientos, costos y también el cumplimiento. En realidad no hay forma de evaluar muchos de estos mecanismos, ya que pues no han sido utilizados, muchos no han sido utilizados. Se tiene como referencia el NAFTA, como se mencionó anteriormente, pero en sí no hay mayor referencia que esta. Los mecanismos que permiten ser activados por particulares, es decir, personas físicas o empresas, han sido muy criticados, pero también han sido utilizados con éxito. El ESD presenta muchas ventajas, pero la realidad es que en América Latina y el Caribe se siguen suscribiendo a acuerdos. Entonces, pues la intención debería de ser enfocada en
en hacer que los mecanismos de estos acuerdos puedan ser realmente utilizados y utilizados pues eficientemente. Hay algunas mejoras que deben realizar estos mecanismos, por ejemplo, mejoras en la designación de sus panelistas, que los informes sean de carácter obligatorio y que existan mejores opciones para promover el cumplimiento de dichos informes. Además, se deben de fortalecer los órganos que administran estos mecanismos. Es incierto, por lo ya mencionado, es incierto si estos foros pueden llegar a ser más beneficiosos para un país de la región que el foro de la OMC. Y por ello es que este último es el que realmente se recomienda para tener mayor seguridad de que pues todo el procedimiento de la celebración de una diferencia se lleve a cabo de la forma pues más completa e imparcial posible. Entre las recomendaciones sobre el fortalecimiento de las capacidades para resolver disputas comerciales en el marco del Acuerdo Continental Africano se encuentran la necesidad de establecer instituciones especializadas en capacitación y asesoramiento legal para los estados, el promover la comprensión del libre comercio continental africano entre actores estatales y no estatales, y la digitalización de los mecanismos de resolución de disputas para hacer más accesibles y eficientes, además de la creación de instituciones para el desarrollo, de capacidades jurídicas y asesoramiento. Por otra parte, también la reducción de los costos políticos en resolución de conflictos para fortalecer la aplicación del protocolo sobre reglas y procedimientos sobre la solución de disputas. Por otra parte, es de suma importancia la existencia de un centro de asesoramiento legislativo similar al existente en la OMC, con el fin de ofrecer orientación y capacitación a los estados participantes, además de la necesidad de que el mecanismo de solución de disputas refleje las preferencias y realidades de todos los estados miembros. Buenas, mi nombre es Daniel Koshny y yo les voy a exponer el conflicto jurisdiccional entre los acuerdos comerciales regionales y la OMC. Para empezar, los acuerdos comerciales regionales incluyen derechos y obligaciones paralelos a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en el Acuerdo de Marrakech de 1994. Además, estos establecen su propio mecanismo de solución de controversias, que es muy diferente, o bueno, va de la mano con las normas del entendimiento de solución de diferencias, pero incluyen ciertas regulaciones diferentes de acuerdo con la región y sus demandas jurisdiccionales. Asimismo, el artículo 23 del entendimiento de solución de diferencias establece que cuando los miembros traten de reparar una violación de obligaciones u otra anulación o menoscabo de ventajas de los acuerdos abarcados o un impedimento al logro de cualquier objetivo de los acuerdos abarcados, recurrirán y respetarán las normas y procedimientos del presente entendimiento de solución de diferencias. Además, el artículo 23 afirma que no puede leerse en vacío y el significado no solo es jurisdicción obligatoria sobre las cuestiones que surjan en el marco de los acuerdos abarcados, sino que también tiene jurisdicción exclusiva sobre dichas cuestiones. En la práctica, algunos acuerdos comerciales regionales evaden al entendimiento de solución de diferencias total o parcialmente. Por lo tanto, las partes en disputa tienen derecho a elegir el foro de solución de diferencias de su preferencia, pero si las partes acuden a ambos mecanismos, tendrán dificultades para cumplir las sentencias. El entendimiento de solución de diferencias obliga al grupo especial a abordar las disposiciones pertinentes de cualquier acuerdo abarcado o acuerdos abarcados citados por las partes de la diferencia y realizar una evaluación objetiva de la aplicabilidad y conformidad con los acuerdos abarcados de las partes pertinentes. Finalmente, el Acuerdo de Marrakech establece que los acuerdos comerciales multilaterales son vinculantes para todos los miembros, de acuerdo con el artículo 1 y 2, y cada miembro garantizará conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Marrakech, acuerdos anexos del Acuerdo de Marrakech número 16.
Finalmente, el grupo especial tiene la obligación de abordar además las disposiciones pertinentes de cualquier acuerdo abarcados o acuerdos abarcados por las partes en el entendimiento de solución de diferencias. Muchas gracias.